Gracias por continuar con nosotros en A Partir de Ahora. En este momento tenemos la visita de los arquitectos Omar Rancier, quien es decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, y a Eric Dorrejo, quien es arquitecto también y colaborador de acento.com.do. Con ellos vamos a estar hablando el día de hoy sobre urbanismo y el crecimiento que ha tenido Santo Domingo en los últimos años. Omar, Eric, bienvenidos a Partir de Ahora. Un placer tenerlos por acá. Gracias. Por la invitación. Vamos a empezar hablando del crecimiento justamente que ha tenido el Gran Santo Domingo, digamos, en los últimos 20 años. ¿Cuáles problemas han surgido con esto? ¿Cuáles soluciones han venido de la mano con este crecimiento? Omar, si me puede ayudar. Yo creo que hay un dato que es dramático en cuanto al crecimiento del Gran Santo Domingo. La Oficina Nacional de Estadística nos indica que el crecimiento del Gran Santo Domingo en los últimos 35 años ha tenido un promedio de 8.9 millones de metros cuadrados por año. Para que tengamos una idea de lo dramático que es ese crecimiento, eso es igual a 9 veces la ciudad colonial. Si el Gran Santo Domingo está creciendo por año 9 veces la ciudad colonial. O sea que hay un problema de concentración poblacional cada vez mayor en una ciudad que tiene grandes deficiencias en términos de servicio. Nosotros entendemos que lo que ha sucedido en Santo Domingo es fruto de un proceso de una serie de malas decisiones en términos de la inversión pública en el territorio nacional. Si tradicionalmente las grandes inversiones se han hecho en la ciudad de Santo Domingo o en Santiago, que es la otra, digamos, metrópoli del país. Eso hace que se cree una ansia de venir a la ciudad, porque la ciudad es el espacio de oportunidades, el espacio donde yo puedo acceder al trabajo, acceder a la educación, tener un poco, se viene con esa esperanza de tener una mejoría en la calidad de vida. Santo Domingo ha sido producto de ese proceso. El crecimiento de Santo Domingo entonces se manifiesta en una serie de situaciones que son recurrentes, ¿no? Problemas en términos de hacinamiento en muchos sectores. Nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en Santo Domingo también hay una gran desigualdad en función de que el 60% de la población más pobre vive en apenas el 20% del territorio de Santo Domingo. Eso supone un gran hacinamiento y eso se manifiesta en la ocupación de zonas de riesgo. Usted mencionó que se han tomado malas decisiones para ampliar un poquito ahí. ¿Qué debió hacerse? Porque da la impresión que pues Santo Domingo está convertido en el centro, donde están las grandes oportunidades, y las otras regiones del Gran Santo Domingo son prácticamente lugares dormitorios, donde la gente va, duerme, pero no hace vida ya. Entonces, ¿qué debió hacerse en muchas localidades del país lo que sucede es exactamente eso. ¿Sí? Y nosotros tenemos, porque uno se centra mucho en el tema de Santo Domingo y no vemos que lo que pasa en Santo Domingo está repercutiendo en todo el país. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que en Pedernales y Elías Piña las poblaciones están disminuyendo. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad, entonces vienen a la gran ciudad a buscar la oportunidad. En la gran ciudad eso aumenta el problema de la presión en términos de demanda de servicios y eso hace que muchas veces colapse. Lo que está pasando, por ejemplo, con el tránsito. Nosotros podemos hablar así en número redondo el Gran Santo Domingo tiene una población de unos 3 millones de habitantes. Eso es el 30% de la población del país, República Dominicana. Pero en cualquier momento del día yo voy a tener 2 millones más de una población flotante que viene a trabajar en Santo Domingo, y nos hace que de repente en Santo Domingo esté el 50% de la población del país completo.
demandando servicios, y eso hace que cualquier ciudad que no esté planificada pueda colapsar. Servicios que en República Dominicana, lamentablemente hay que decirlo, son precarios de por sí. Eso por hace ejemplo, que transporte público. Y en términos inclusive de las malas decisiones, inclusive en las inversiones que se han hecho en la ciudad, en muchas ocasiones han estado mal dirigidas. Por ejemplo, el caso del tránsito, que Eric puede perfectamente abundar sobre eso. Se han hecho enormes inversiones en los elevados, en los que se llaman los llamados corredores, pero eso se ha hecho con una visión unilateral del tránsito como algo que no está vinculado a todos los sistemas de la ciudad. Y lo que ha resultado es que esas grandes inversiones no han logrado la mejoría que suponían haber brindado a la ciudad. ¿Por qué? Porque previo a cualquier plan que tenga que ver con la parte vial específicamente, yo tengo que tener una visión de ciudad, un plan de ciudad. Entonces, cuando yo tengo el plan de ciudad, yo puedo comenzar a trabajar cualquier otro plan vinculado a ese plan de ciudad. Nosotros estamos creando grandes elevados, grandes corredores, y resulta curioso que en los países más desarrollados, donde se ha tratado de abordar el tema del tránsito con más coherencia, lo que están haciendo es desmontando ese tipo de estructura, haciendo sobre todo haciendo programas de desincentivar el uso del automóvil. Y el uso del automóvil en Santo Domingo ahora es una necesidad. A pesar de que tenemos el metro, todavía el tránsito en la superficie no se ha logrado organizar. Vamos, Eric, Omar mencionaba que 35 años ha estado creciendo anualmente, 9 veces fue que 9 veces la ciudad colonial. 35 años, diferentes gobiernos. Se ve que es un problema que cada año va en aumento. ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, lo que señala el arquitecto Rancière es una realidad que se evidencia cuando contrastamos incluso de hace 15 años hacia la fecha. En este periodo de tiempo, cuando analizamos y visualizamos cómo se ha ocupado el territorio, muchos de los datos que señala el arquitecto Rancière pueden compaginarse con el hecho de que lo que se llama Corredor Duarte, que es del Distrito Nacional hacia Santiago, ahí ocupa el 70% de la población residiendo. Y todo ese 70% de la población lo que está demandando es servicios. Cuando nos acercamos más hacia lo que hoy es el Gran Santo Domingo, en el siglo pasado era denominado el Distrito Nacional o Santo Domingo de Guzmán. Pero a partir del 2001, con una nueva ley, esto se fraccionó y ya tenemos varios municipios con cabezas diferentes, líderes diferentes, con estrategias diferentes, con planes diferentes, abordando la ciudad, cada uno desde su óptica. Entonces, cuando vemos la ciudad ya no es un todo en términos político-administrativos, sino que está partido el pastel. Pero cuando observamos los sistemas y cuando vemos lo que está sucediendo, debemos verlo como un todo. Y hay algunas imágenes incluso que pueden certificar esa realidad. Cómo ha existido una degradación de la cobertura forestal en lo que denominamos el Gran Santo Domingo, simplemente en evidenciar lo que es el año 2000 al año 2015 y cómo ha crecido el territorio, cómo se ha ocupado el territorio, cómo ha disminuido incluso la zona agropecuaria, que es la que destina y puede garantizar seguridad alimentaria para la población de manera más cercana, y cómo muchos de los servicios que hoy utilizamos aquí en el Gran Santo Domingo ni siquiera son producidos aquí. Ejemplo, el agua. El agua cada vez lo tomamos de manera más alejada. En el territorio del Gran Santo Domingo no es de donde se produce esta agua que nosotros utilizamos. Por lo tanto, el problema de ciudad debe verse como todo un conglomerado que está unido
y que no importa el límite político administrativo, debe verse como un todo, como un sistema. El transporte que mencionaba Omar es un dolor de cabeza para todos los que residimos aquí en el Gran Santo Domingo. Los túneles elevados vinieron en su momento a resolver un problema que ya teníamos, que es los grandes entaponamientos. Pero ahora vemos que en horas, por ejemplo, de 12 del mediodía, donde antes no había un congestionamiento grande, sí hay. ¿Qué ha pasado? Porque no se pudo prever que esto podría ocurrir. ¿Qué pasó con el transporte? Y la solución que estaba mencionando Omar sobre pues concientizar a las personas para que ya no lo usen el vehículo privado, sino el transporte público. Bueno, lo que sucede es que la ciudad que tenemos hoy no es la misma de hace 50, 60 años. Si vemos datos estadísticos, podemos ver que para finales de los 60, en la década de los 60, por cada 60 personas en el país había un vehículo. Hoy los datos señalan que por cada 3 personas hay un vehículo. Es decir, hemos crecido como población, hemos adquirido más bienes. Ahora, ¿cómo se refleja eso acá en el Distrito Nacional en Santo Domingo? Del registro dado por la Dirección General de Impuestos Internos, que se señala que hay unas 750, 770 mil unidades de vehículos en el país completo, el 40% está registrado en el Distrito Nacional, de esos 750 mil. Y el otro 20% está en la provincia de Santo Domingo. ¿Qué significa eso? Que del gran parque vehicular que está registrado en el país, el 60% se encuentra en el Distrito Nacional y en Santo Domingo, lo que es el Gran Santo Domingo. Pero un transporte público que ha sido deficiente durante muchísimos años, no se podía prever que esta situación podría arrastrar un crecimiento en el parque vehicular, especialmente a lo que se refiere a uso privado de vehículos. No había forma de preverlo. Es directamente proporcional. En la medida que tú es más deficiente el transporte colectivo, tienes que buscar opciones para desplazarte. Y más en una ciudad, como mencionaba el arquitecto Rancière, que está creciendo y que se ha desparramado, es decir, que no es concentrada. Entonces, ante esa realidad, se requiere movilizarse. Y esa movilidad no le está dando el transporte colectivo. Y más bien, la teoría que se ha aplicado en los últimos años en temas de política de transporte es orientada a beneficiar el uso del transporte privado en lugar del colectivo. Y eso se expresa en que las inversiones van destinadas a crear viaductos elevados, ampliación de vías, van destinadas los financiamientos más orientados a adquirir vehículos más económicos que incluso la propia vivienda. Pero cuando ves la inversión en términos del transporte colectivo, no se ve de la misma manera. Incluso el ser humano, no hay inversiones destinadas, con estos volúmenes que vemos para el transporte privado, destinado hacia el peatón. Entonces, hay que revertir para que Santo Domingo crezca de manera sostenible y que pueda ser más humana. Hay que revertir la política de transporte orientada solo hacia inversiones en el sector privado y en el vehículo privado e individual, y pensar más en opciones colectivas, de manera que quienes se vean beneficiados seamos todos, porque en la medida en que yo con mi vehículo puedo ir a una ciudad donde no hay entaponamientos, entonces también me está beneficiando a mí, no solo le está beneficiando a aquellos que no tienen el servicio privado. Bien. Vamos a una pausa, vamos a tomarle en este punto. Vamos a una pausa y al regresar entonces vamos a seguir hablando sobre el crecimiento que ha tenido Santo Domingo, pero ya de manera gráfica, para tener una idea más acabada. Volvemos en breve. Gracias por continuar con A Partir de Ahora. Seguimos conversando con Omar Rancière, quien es decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, y también con Eric Dorrejo, quien es arquitecto y colaborador de acento.com.do. Antes de la pausa estábamos hablando sobre el crecimiento que ha tenido Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, en cuanto a desarrollo de infraestructura y también vehicular. Entonces, vamos a ver gráficamente cómo ha crecido el Gran Santo Domingo en los últimos 16, 15 años. Y para eso vamos a mostrar una gráfica. Eric nos va a estar explicando qué estamos viendo aquí en pantalla. Bueno, sí, básicamente es mostrar
dos imágenes, pero iniciar con esta, que es del año 2000, donde si podemos identificar los colores, vemos que en el color rojo es la parte como que ha sido urbanizada, ocupada, edificada o construida en lo que es el Gran Santo Domingo, compuesto por el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y los Bajos de Jaina. En el color verde es la parte ya más natural y forestal existente en el Gran Santo Domingo, y la parte que tiene ese color clarito, como un poco crema, sería la parte destinada al suelo agrícola. Vemos cómo el Distrito Nacional, que es el centro, y Santo Domingo Oeste son aquellos que están más ocupados, además de Santo Domingo Oeste, que se encuentra al oeste de la avenida Luperón. Y si podemos pasar hacia el 2015, se ve hacia dónde va el crecimiento. Se ve que ya la parte que es roja ha incrementado. Y si el señor director pudiera hacer el cambio del 2000 al 2015, así los amigos en casa pueden ver esa diferencia de cómo ha cambiado en solo 15 años y cómo hay un crecimiento que, aunque sí existe hacia el este y hacia lo que es el aeropuerto, hay algunas iniciativas que se están haciendo hacia el oeste, hacia Pedro Brán, hacia los Bajos de Jaina, como es el tema este de la circunvalación, como es el tema de algunas infraestructuras importantes, y se evidencia que también hay un crecimiento hacia el oeste, hacia el noroeste. Y algo importante que se ve entre un año y otro, y útil destacar, es cómo la parte verde también ha decrecido. Es decir, si vemos en el año 2000, el verde es más abundante hacia la autopista Duarte, hacia lo que es el corredor Duarte, pero en el 2015 ese verde ya va desapareciendo. Por lo tanto, en algunos casos son territorios que ya no tienen más esta cobertura boscosa, en otros han sido utilizados para otro uso distinto. De seguir así en 15 años, ¿qué podríamos esperar viendo esta imagen? Ya que es bastante apreciable la diferencia que hay en tan solo 15 años. ¿Qué podríamos esperar tomando en cuenta esta imagen? Bueno, el arquitecto Rancière daba un dato revelador de ese crecimiento. Yo solo apuntar muy brevemente que si no hay controles para la ocupación del territorio, estamos destruyendo lo que son nuestros recursos en el término suelo. Y mientras más expandida está la ciudad, esos servicios que son transporte, acueductos, hospitales, educación, tienen que llegar hacia un territorio más alejado, lo que supone un costo mayor para el gobierno. Perfecto. El arquitecto Omar Rancière quería agregar algo sobre brevemente. Se está hablando del crecimiento de la ciudad de Santo Domingo. Hay un vector de crecimiento, obviamente, hacia el este, porque es el que está como disponible. Pero además, algunas decisiones en términos de inversiones que se han hecho generan lo que se llama un vector de crecimiento. Ahora mismo nosotros estamos viendo la construcción de Ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch al lado de la base aérea de San Isidro. Ciudad Juan Bosch es una urbanización de 25.000 unidades de vivienda. Sí, alrededor de 100.000 habitantes se van a instalar ahí, que es mayor que la mitad de las ciudades en la República Dominicana. Pero no solo es el hecho de que se esté instalando 100.000 habitantes, sino que se está generando un factor de crecimiento. Es decir, al desarrollarse esa gran urbanización ahí, va a haber un aceleramiento de la urbanización de los terrenos colindantes y va a generar un crecimiento mucho más rápido hacia el este. Tú preguntabas que qué pasará en 15 años. Yo creo que nosotros probablemente nos vamos a enfrentar a una megalópolis que vaya de San Cristóbal a Boca Chica, por ejemplo, donde nosotros estamos consumiendo, como dice Eric, gran cantidad de terreno natural y terreno productivo, donde se está creando problemas para la infiltración de agua y la alimentación de
agua subterránea, lo que produce salinización de las aguas por infiltración del agua marina. Nosotros vamos a tener problemas de servicio, vamos a tener problemas en términos de transporte. Yo iba a decir, cuando terminó el primer segmento, que a mí me gusta mucho una frase de Peñalosa, que es el arquitecto de Bogotá, el alcalde de Bogotá. Ha sido muy exitoso, ¿no? Peñalosa dice que una buena ciudad no es aquella donde los pobres tienen vehículos, sino aquella donde hasta los ricos usan el transporte público. Esa es una de las ideas que nosotros debemos comenzar a pensar. Y aquí se ha planteado ideas. En uno de los mapas que va a mostrar Eric están los peajes, los 3 peajes. Vamos a ver las imágenes para poder explicarla con más dominio, para ver qué exactamente estamos hablando. Eric nos puede ir orientando sobre lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo, Eric? Sí, bueno, el arquitecto Rancière, y creo que es un buen punto de partida, el tema de los peajes, mencionaba cómo, si vemos este es el Gran Santo Domingo, bueno, ustedes en sus casas lo pueden ver en las imágenes, y pueden ver que las líneas rojas lo que indica es una mirada a cada uno de los municipios, a lo que hablábamos originalmente, de que cada uno tiene un alcalde o alcaldesa con planes que obligatoriamente requieren la conversación entre todos ellos. Ahora bien, estas líneas amarillas suponen lo que son los carriles y las vías que no solamente dan un suministro a lo que es la ciudad y el Gran Santo Domingo, sino que atraen el tránsito de las distintas regiones del país. ¿Y qué permite eso? Bueno, que Corredor Duarte se convierta en un embudo que succiona todo el tránsito que viene desde la región norte, lo introduce en una ciudad, como decía el arquitecto Rancière, que tiene 1 millón más 1 millón por este lado, y para cruzar se pasa toda una locura aquí y un sistema muy congestionado. Por eso mismo se da al sur y se da al este. Entonces, la configuración de la ciudad es un atractor, no solamente por las oportunidades, sino por la forma en que se ha diseñado para que todo el tránsito venga y cruce de una manera u otra por el centro de la ciudad, entaponándola más. Por lo tanto, hay iniciativas que tiene el propio gobierno en la actualidad, y si podemos ver, y nos acercamos a lo que es el peaje de las Américas, próximo a donde está el Aeropuerto Internacional de las Américas, observamos que el peaje se encuentra en una zona antes de entrar a la ciudad. Y ese peaje de entrada, en lugar de ser para tú salir de la ciudad, lo que debería orientarse es para entrar a la ciudad. Es decir, el costo debe ser al momento que tú entras a la ciudad, porque es la ciudad la que quieres descongestionar. No es la salida de la ciudad a la que no quieres crear esto. Pero cuando nos vamos a otro de los peajes, que es el peaje, por ejemplo, de la Duarte, localizado en el kilómetro 28, aquí hay un elemento muy interesante que podría darse, y es que este peaje en la actualidad se encuentra localizado antes de llegar al distribuidor Trompeta de la circunvalación que vemos acá. Por lo tanto, es una decisión estratégica el poder relocalizar ese peaje, y en lugar de que esté antes de tomar la circunvalación, él debe estar colocado después de la circunvalación, de manera que el acceso a la circunvalación y el recorrido por la circunvalación sea gratuito, y que aquellos que entran a la ciudad y al Gran Santo Domingo son los que tienen que pagar, para de esa manera contribuir con el diseño de la ciudad a mejorar lo que es la calidad de vida y menos contaminación. Ya en el sur, en el peaje de la 6 de noviembre, por ejemplo, es algo que está mejor localizado, porque si le damos aquí y nos acercamos, la circunvalación que se encuentra acá, está antes de entrar al peaje a la ciudad. Por lo tanto, yo tomo mi circunvalación para bordear la ciudad,
pero cuando quiero entrar al casco metropolitano de la ciudad, sí tengo que pagar, y entonces ahí sí está contribuyendo con mejorar un mejor sistema de transporte para la ciudad. Esta ubicación de los peajes, ¿por qué está de esta manera dispuesto? Ya que resulta lógico, ¿verdad?, que sea quien salga, quien vaya a entrar a la ciudad, quien tenga que pagar. Y también la ubicación, ¿por qué están ubicados en estos puntos? Bueno, ahí hay dos temas. Uno es la localización de los peajes y otro es esta decisión administrativa de que es en la salida del peaje hacia donde se tiene que hacer la erogación en lugar que la entrada a la ciudad. Pero volvemos a un punto que tocaba el arquitecto Rancière y que siempre señalamos. El tema tránsito no es un tema solo de ingeniería de transporte, es un tema de ciudad y de territorio. Y si no lo abordamos como ciudad y como territorio, continuaremos cometiendo esos errores. Bien, arquitecto, ¿algún aporte sobre este punto? Yo quiero señalar que aquí se han dado muchas soluciones. Aquí se hizo justamente en el 2002 un ejercicio que me parece que fue muy bueno y que lamentablemente no tuvo el resultado que debió tener, pero se invitaron a 27 firmas de arquitectos para que dieran soluciones a 27 problemas de la ciudad. Una de las soluciones que se abordaron fue la de las estaciones de transferencia. Las estaciones de transferencia eran unas estaciones que se iban a poner cerca de los peajes justamente para que el tránsito interurbano no entrara a la ciudad, sino que se quedara en esa estación y de ahí entonces usted tomaba un transporte urbano al sitio donde iba la ciudad. Usted iba a sacar de la ciudad una gran cantidad de voladoras, de autobuses, que ahora tienen estaciones en el mismo centro de la ciudad, en el espacio público de la ciudad. Una ciudad se mide por la calidad de sus espacios públicos. Cuando usted sale del país, usted se da cuenta que la ciudad que le gustó es aquella que tenía grandes aceras, que tenían unos parques muy bien dispuestos y muy bien equipados. Nosotros en Santo Domingo no pensamos en el espacio público. Todo lo contrario. Por ejemplo, lo que está pasando en el Malecón es una barbaridad. Malecón se ha convertido en una vía de tránsito pesado, cuando debe ser una vía paisajística. Es la mejor avenida que tiene la ciudad de Santo Domingo. Los que vienen en barco a veces dicen que no ven la ciudad de Santo Domingo porque los escapes de los camiones crean una nube que no se ve la ciudad de Santo Domingo. ¿Y no han estado tratando de cambiarse eso justamente, que no sea por esa vía que se transporten los vehículos pesados? Vuelvo y caigo en algo que dijo Eri ahora mismo, es que no se está abordando la solución de esos temas como parte de un plan director urbano de la ciudad de Santo Domingo. Y un plan director que debe ir más allá, como también lo decía Eri, de una sola demarcación. Es decir, nosotros tenemos que abordar un plan que trabaje el Gran Santo Domingo, porque es el mismo territorio. La decisión de separarlo en entidades administrativas diferentes, si bien tenía esa intención de descentralizar los servicios, en la práctica no ha dado resultado porque no ha habido coordinación. Cada quien trabaja su parte de la ciudad sin pensar que es parte de todo un territorio. Nosotros tenemos que pensar primero en planificar la ciudad. Vamos a una pausa y luego al regresar vamos a estar hablando de cómo ha crecido o cómo han crecido los sectores, los barrios en el Gran Santo Domingo. Volvemos en breve. Saludos como parte de nuestro recorrido por el Gran Santo Domingo para mostrar la falta de planeamiento urbano que se verifica en estos lugares, más las constantes violaciones en los espacios públicos de parte de los municipios y dueños de negocios. Nos encontramos en el municipio de Los Algarrizos. Veamos qué opinan los habitantes de este lugar del desorden imperante. Hay muchos negocios que ocupan la acera y eso está malo. Hay que dejarle espacio a la gente para que camine libremente
yo tengo un negocio que es allí y a veces yo digo que no, que esos motores no pueden estar ahí. Y ahí en la acera tampoco, porque eso es de caminantes, de los que van a pie, ¿no verdad? No pueden tirarse ahí a la pista, ¿no verdad que no? Nosotros los caminantes, ¿no verdad? Esa es la pregunta mía. ¿Por qué eso? El ayuntamiento no trabaja aquí. ¿Por qué tú crees que el ayuntamiento no trabaja? Porque ponen negocio en la acera y el ayuntamiento permite eso, porque pasan lo que cobran el impuesto y le cogen su cuarto, le cogen 100 y 200 pesos y ya con eso, por eso que aquí no se regula nada. Sí, eso yo lo veo mal, que están en la orilla, en la acera, o sea, como esas gomas que están ahí, que estoy mirando que está mal, cuando las personas van pasando, no, tienen que coger la acera obligatoriamente, que el síndico ponga más cuidado en eso, que haga más cuidado en la calle para que cuiden el pueblo y la comunidad. Ahora nos encontramos en el sector de Los Ríos, otro de los grandes asentamientos urbanos del Gran Santo Domingo. Y lo que veremos a continuación nos demostrará que no hay mucha diferencia a lo que encontramos en Los Alcarrizos. Aquí en Los Ríos hay muchos problemas de esa magnitud, porque aquí no hay ninguna supervisión de nada. Las autoridades están alejas a todos los problemas de este país. Nosotros, los peatones, tenemos que tirarnos a la calle. Es una buena iniciativa de que ustedes estén tomando eso en cuenta para la ciudadanía, ¿me entiende? Que organicen lo que tienen que organizar. Porque eso es para la gente caminar, eso es para la gente caminar, eso no es para motoristas ni es para bicicleta. ¿Usted me comprende? Yo sé que estoy violando los derechos de los demás. Tengo que vender la acera obligado porque es que lo necesito por mis hijos. Tengo que hacerlo. Que ahí mismo hay una picalonga ahí donde está eso rojo, que eso es un humo que no hay quien lo soporte. Que eso tienen que venir a mirar ese humazo, que eso hay muchos niños chiquitos ahí. Y eso no afecta a todo el mundo. Tal como hemos visto, Los Alcarrizos y Los Ríos son dos magníficos ejemplos de la falta de planeamiento urbano, de la violación a las leyes con respecto a los espacios públicos y las inacciones de parte de los ayuntamientos de estos lugares. Todo esto, por desgracia, también se replica en el Gran Santo Domingo y en el resto del país. Regreso con ustedes a los estudios. Bueno, Omar, Erika, ahí teníamos un vivo ejemplo de cómo ha estado desarrollándose el Gran Santo Domingo. Tenemos dos, Los Ríos y Los Alcarrizos. Hay varios problemas que estaban siendo señalados en el reportaje que hizo Tyron Dotel, y es pues la falta de pues supervisión del ayuntamiento. También está el crecimiento que han tenido estos sectores y que pues no parece que se ha estado llevando un control sobre este crecimiento. Vamos a tomar primero la parte de las aceras, por ejemplo, que eran los espacios públicos que mencionábamos antes, y que pues ahí vimos en el reportaje que en algunos lugares no tenían ni siquiera medio metro. Es lo que yo llamo la enajenación del espacio público. Aquí nosotros hemos permitido que los padres de familia, uno que se declaró padre de familia, una que dijo que ella sabe que se está ocupando la acera, pero que ella tiene hijos y que tiene que vender obligado la acera. El tema no es el padrefamilismo, sino el tema es tener unas reglas claras, unas normas claras y una visión de ciudad. Volvemos siempre al mismo tema, es decir, una falta de planificación. Al no haber planificación, no hay normativas, no hay reglas, todo se deja a la discrecionalidad de unos funcionarios que usan entonces la discrecionalidad como ellos quieran, la aplican de una manera en un caso y de otra manera en otro, porque no hay claramente una definición de cuáles son las reglas que deben aplicarse en una ciudad. Hay un tema interesante, y es que el territorio está compuesto por intereses. Si te fijas, algunos en el reportaje decían que estaba mal, otros decían que estaba bien. Hay distintos intereses, y siempre me gusta utilizar un ejemplo que se mencionó aquí, que es el ejemplo de los motoconchos. En cualquier esquina hay motoconchos. Es decir, pero si tú le preguntas a un motoconchista, ¿ustedes están ordenados? Ellos te van a decir que sí, porque ellos están en filita, porque ellos están con su chaleco, porque desde que alguien le pique el ojo ya ellos salen y buscan a su pasajero. Sin embargo, si le preguntas al que va caminando por la acera y ellos están ordenados, te va a decir que no, porque está ocupando la acera, porque está contaminando la acera, porque dejan basura acá. Entonces,
para tú ordenar un territorio y para tú ordenar una ciudad, tú vas a tener muchos intereses, que algunos dicen que es correcto, otros dicen que no. Ahora, ¿cuándo debemos de ordenarlo? ¿Cuándo entendemos que es un desorden lo que existe? Y es cuando las actividades que se realizan afectan o limitan las actividades de otros. Si el motoconcho está localizado en una zona que no impacta o no afecta o no limita el caminar por una acera, no produce contaminación y no deja basura, tú lo estás ordenando en el territorio. Eso lo podríamos ver a una escala barrial, a una escala municipal, a una escala regional o nacional. Los principales temas que vemos en nuestros medios de comunicación y en la prensa son referidos a conflictos en los usos del suelo y usos del territorio. Entonces, lo que debemos es poner sobre la mesa los intereses y determinar cómo esto afecta o impacta el desenvolvimiento de una u otra actividad. Y para eso, lo que hemos hablado desde el principio de la entrevista, planificar, la planificación y el contar con una variable que se llama territorio, para el momento de yo definir por dónde va mi tránsito, por dónde van mis principales áreas comerciales, mis espacios públicos, qué necesita mi ciudad, qué le hace falta, cuál es mi potencialidad, siempre contar con esa parrilla de territorio para determinar qué es lo mejor para la ciudadanía. Vamos a hablar de construcción. Yo, por ejemplo, que estoy construyendo una casa, que no soy arquitecto, pero quiero un segundo nivel, por decir un ejemplo. ¿Qué debería yo tomar en cuenta en cuanto a los permisos, por ejemplo, que las aceras y qué tanto puedo ocupar de ellas, si no puedo ocupar de ellas, cuáles son mis espacios, lo que tengo permitido y qué es lo que se hace realmente? Bueno, básicamente yo te puedo apuntalar dos permisologías, hay muchas, pero hay dos que son claves. Hay una objeción de uso de suelo que lo otorga un ayuntamiento, la alcaldía, y que es el responsable de que cierto tipo de uso se asigne para un lugar específico. Y hay un permiso de edificación, de construcción, que lo otorga el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Algo que nos ha faltado acá es que en un plan y en una herramienta que lo dice la ley 17607, que son planes de ordenamiento territorial, puedan estar compaginados reglas claras, como decía el arquitecto Rancier, para que en un específico espacio se otorgue un uso de suelo permitido y un permiso de construcción acorde a lo que requiere ahí. ¿En función de qué? En función de si ese suelo es productivo o no, de si tiene una falla, de si sismológicamente es adecuado, y todo eso debe compatibilizarse en una herramienta que le dé claramente al constructor, mira, aquí se puede o aquí no se puede. Ahora mismo lo que hay es mucha discrecionalidad, con excepción del el Distrito Nacional, con Polígono Central, quizás zona colonial. Luego el resto del país, y ni siquiera, el resto del país es discrecional, es cuántos niveles hay ahí y en función de esos niveles se asigna. ¿Qué uso es el que se da ahí? Y en función de ese uso se asigna. El concepto de uso es un concepto fundamental, porque lo que dice la gente, este terreno es mío, aquí yo hago lo que yo quiera. Y no es cierto. Ese terreno es suyo, pero usted tiene que hacer lo que la ciudad determinó que pueda hacerse ahí, porque no crea conflicto con otra gente. Pero no hay supervisión. Entonces, no ¿cómo? Es un problema de que no hay normativas claras, no hay sistema de seguimiento y supervisión, y no hay sanciones. Le cuento un caso para que veamos la diferencia. En España, una arquitecta súper famosa comenzó a construir en un sitio que era una plaza, una biblioteca para una universidad. La mandaron a parar, después que tenían hecho los parqueos inclusive, la mandaron a parar y le dijo, no, eso es una plaza. Se tuvo que parar la construcción, demoler lo que había y hacer la plaza, porque el ayuntamiento decía que ahí era una plaza. Aquí usted comienza a construir algo que está violando, y el ayuntamiento dice, no, pero ya lo construyeron, vamos a permitírselo. No, aquí hay que hacer
cumplir las normas. No es solo que haya normas, sino que haya un proceso de seguimiento, que haya un proceso de supervisión y que haya sanciones. Porque si no hay sanciones, se van a seguir cometiendo. Pero vamos a tomar, por ejemplo, una imagen que veíamos en uno de los videos, y es que había un poste de energía en medio de la acera y el espacio que quedaba no era mucho más de unos 15 pies. Oye, entonces hay sanciones también para la compañía eléctrica. Las contradicciones que nosotros caemos. Si se va a desarrollar una nueva urbanización y hay una línea de ese tendido eléctrico de alta tensión, te exigen que le ponga 20 metros libre de cada lado. Sin embargo, en el medio de la ciudad están tirando esas líneas con unos postes de luz que tienen casi 2 metros en la base. La gente se tiene que tirar a las calles para poder cruzar. Entonces, aquí hay una serie de contradicciones de ese tipo. Es decir, nosotros tenemos que compatibilizar, dejar las reglas claras, que el inversionista inclusive sepa que el dinero que él va a invertir está avalado por lo que dice las normas. Aquí se quiere hacer todo lo contrario. Aquí el inversionista dice, no, yo voy a invertir muchísimos millones de pesos ahí, y a mí hay que aprobarme eso. No es así. La ciudad es de todos y por lo tanto deben todos cumplir las normas de la ciudad. Entonces, ¿qué se puede sugerir ya para, tomándolo esto como una conclusión, qué se puede sugerir para evitar estos problemas que seguramente vamos a tener de seguir llevando esta línea que estamos viviendo en estos momentos, que estamos viendo? Yo quiero dar un aporte, y es yo creo que debe considerarse en la planificación del municipio a nivel local y la planificación nacional, que es una prerrogativa del gobierno central, considerar que en la planificación esté la variable territorio considerada, para que no sucedan esos ejemplos como los que acabamos de poner, de que por aquí va una cosa y luego se hace otra distinta, o se construye una planta de gas y luego hay urbanización, o esta zona es para un puerto o no, o es un vertedero o no, o es una zona protegida o lo que quiero es una extracción minera. Para eso nosotros necesitamos transformar la cultura de planificación en el país y pasar de una planificación sustentada en unas cuantas variables a incluir lo que es la variable territorio. Es decir, que eso que veíamos en la pantalla, y es que cuando planifiquemos los peajes, consideremos dónde están las vías, de qué manera yo no acceso a la ciudad, de qué manera yo puedo bordear la ciudad sin generarle contaminación, que eso sea considerado. Y eso es una tarea, una tarea que debe impulsar el gobierno, desde el gobierno nacional y desde el gobierno local. Una nota positiva, yo creo que vale la pena resaltarle que se están haciendo los esfuerzos de crear por lo menos un marco legal territorial. Ya hay un anteproyecto de ley de ordenamiento territorial que establece uso de suelo, categorías de intervención, que trata de comenzar a poner en orden la parte de planificación en el país. Hay otra ley de regiones únicas de planificación que nos van a ayudar de alguna manera a ir construyendo la cultura de planificación que ahora mismo nos falta. Yo creo que se están dando pasos concretos, pasos firmes, que tendrán su fruto en el futuro. Bueno, no queda más que darle las gracias a Omar Rancier, decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, y a Eric Torrejo, quien es arquitecto y colaborador de Acento.com.do. A ustedes les recordamos que nos podemos reencontrar el día de mañana y pues que nos pueden seguir en nuestras redes sociales @AcentoTV en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.